Bienvenidos a un viaje a través del tiempo. Aquí desenterramos las ideas que cambiaron al mundo, desde los genios como Tesla, Einstein y Newton, hasta los misterios, inventos y legados que marcaron nuestra historia. Prepárate, porque todo gran relato merece ser contado. Historia presenta, sin duda, uno de los inventos más importantes de la humanidad, la imprenta. Una máquina capaz de concentrar grandes cantidades de información en papel y reproducirla en cantidades masivas en poco tiempo. Estamos hablando de un invento que cambió el mundo y que rompió las estructuras del poder de la época, revolucionando a la sociedad. Podríamos decir que la invención de la imprenta fue un elemento clave para que Europa avanzara hacia el Renacimiento y comenzara la época moderna. Además, inició un movimiento donde la información dejó de ser exclusiva de las élites y se convirtió en un recurso cada vez más accesible para más y más personas. Pero para hablar de todo esto, vale más la pena comenzar por el principio. Nuestra historia comienza no se sabe con exactitud, pues aunque la imprenta moderna de Gutenberg se creó en Maguncia, en la actual Alemania, en la década de 1450, los antecedentes más antiguos de impresión se pueden encontrar en China y Japón siglos atrás, incluso en textos tan antiguos como los del siglo VII. Esas primeras imprentas eran de un solo bloque y servían para imprimir una sola hoja de texto. Años más tarde se tiene evidencia de que en el siglo X, en China, ya existía una imprenta de tipos móviles y que incluso en Corea, en el siglo XIV, había una máquina muy similar a la que construyó Gutenberg 100 años más tarde. En Asia, siempre habían estado un paso adelante. Es posible que la imprenta europea haya sido creada a partir de rumores sobre la existencia de esa máquina del lejano oriente. Pues incluso el famoso Marco Polo había escrito acerca de máquinas que imprimían billetes, cartas y naipes dentro del misterioso imperio mongol. Otro de los antecedentes de máquinas de impresión eran las de los romanos, que tallaban grabados en bloques de yeso y los imprimían en telas, aunque esto se hacía más como decoración que como medio de comunicación. Lo que sí se utilizaba como herramienta de comunicación desde antes de la imprenta era la tinta, un elemento clave que variaba según la superficie y el papel donde se fuera a imprimir o dibujar. En el siglo XV surgió una nueva técnica que sería fundamental 100 años después para la imprenta: la tinta de aceite, un proceso artesanal donde se creaba tinta a partir de aceite de linaza y carbón vegetal. Aunque suena algo técnico, la tinta de aceite podía adherirse a los bloques de metal o madera, soportaba la presión de la prensa y se absorbía correctamente en el papel, evitando que se chorreara como las tintas de agua o vinagre tradicionales. Así llegamos a la imprenta de Gutenberg, cuya gran novedad era la creación de una máquina que podía mover cada letra de manera individual, con un molde donde cada carácter embonaba de forma exacta con los demás. Esto permitía también crear piezas y refacciones estandarizadas. Con esta máquina, Johann Gutenberg y su socio Johann Fust fueron los primeros en tener una imprenta consolidada en Maguncia, y fueron capaces de crear e imprimir la Vulgata, la Biblia en latín, que era sumamente popular, requerida y extremadamente difícil de conseguir en sus versiones hechas a mano. Fueron los primeros en tener una imprenta verdaderamente exitosa. Durante siglos, la copia de textos estaba reservada para los monjes que hacían el oficio de escribas, copiando a mano página por página en un proceso lento y artesanal. Escribir una copia de la Biblia podía llevar meses. En cambio, en la imprenta era necesario colocar letra por letra en la plancha, medir, calcular alturas y fijar todo firmemente. Este proceso era lento, pero una vez lista la plancha, se podían reproducir entre 60 y 100 páginas por día. Nada como hacerse rico vendiendo Biblias al pueblo. Aunque la imprenta estaba en sus primeros pasos, para el año 1500 ya había máquinas distribuidas en las ciudades más importantes de Europa.
y se habían impreso más de 40.000 libros, principalmente en Italia y Alemania. Un dato interesante de este primer periodo de la imprenta es el de las tipografías. La imprenta de Gutenberg utilizaba tipografía gótica, pero poco tiempo después surgió el movimiento de recuperación humanista, que exigía imprimir textos en tipografía cursiva carolingia o letra romana. Así comenzó la primera gran batalla tipográfica de la historia, la Guerra de las Letras. La idea era reproducir los libros clásicos de la antigua Roma en una letra similar a la original, además de que era el tipo de letra más común para escribir en latín y el más fácil de leer para personas con poca instrucción. Así que la próxima vez que abras un documento de Word y veas la tipografía Times New Roman, estarás viendo a la tataranieta de las primeras imprentas de la historia. Durante el siglo XV, el mundo de los libros también trajo conflictos, especialmente para los escribas, cuyo trabajo estaba amenazado por la nueva tecnología, y para los clérigos, que renegaban porque las sagradas escrituras estaban cada vez más en manos de personas de baja jerarquía social, y ya no dependían de ellos para estudiarlas. Yo era alguien importante hasta que llegó ese malvado aparato. Con el creciente número de libros, también apareció el problema de catalogarlos. Desde 1550 ya se consideraba que había tantos libros diferentes que no alcanzaría una vida para leerlos todos. De hecho, el reformista Juan Calvino decía de manera poética: los libros son un océano en el que los lectores tienen que navegar y en donde es difícil no ahogarse entre la abundancia de sus materiales. De ahí surgieron las primeras bibliografías y catálogos, aunque no existía consenso sobre si los libros debían ordenarse por tema, por autor, por año, por tamaño o incluso por color. Otra cosa que cambió la imprenta fue la estructura laboral de las ciudades europeas. El gremio de impresores comenzó a crecer y junto a él el de bibliotecarios, libreros y artesanos correctores que necesitaban saber leer y escribir. La alfabetización dejó de ser solo un asunto de poder y cultura para convertirse también en una herramienta de negocio. Al mismo tiempo, durante el siglo XV, las imprentas estuvieron prohibidas en los países musulmanes, pues se consideraba pecado reproducir los libros sagrados con una máquina. Incluso el sultán Selim I prohibió la impresión en su territorio con pena de muerte. Fue hasta finales de ese siglo que el sultán Murad III permitió la venta de libros no religiosos. Y no fue sino hasta el siglo XVII cuando se instaló la primera imprenta turca. La imprenta no nos tiene muy contentos, decían algunos. Para inicios del siglo XV, la imprenta llegó a Rusia de la mano del zar Pedro el Grande, en San Petersburgo y Moscú, usándose para academias y escuelas, especialmente en textos de tecnología moderna y ciencia aplicable al mundo militar. Así comenzaron a aparecer los primeros periódicos, que en ese entonces eran simples boletines con información del gobierno, algo de la vida de las cortes y de vez en cuando noticias externas. Pero la historia de los periódicos da para un video aparte. Si quieren saber algo así y quieren un video sobre ese tema, dejen su like y su comentario para que yo me entere de que es de su interés. Lo que vale la pena saber aquí es que con la existencia de estos boletines comenzó a nacer una conciencia en contra de la autoridad y una idea generalizada de opinión pública, algo que no existía antes. La imprenta no solo trajo libros para clérigos e intelectuales, también surgieron los folletos populares, particularmente los de la Bibliothèque Bleue o Biblioteca Azul. Eran folletos que los comerciantes vendían en las ciudades y que contenían romances, horóscopos, consejos, cuentos y curiosidades, acompañados de ilustraciones. El papel azul era extremadamente barato, de ahí el nombre. La impresión era de baja calidad, pero llamaba la atención, incluso entre quienes no sabían leer. Se imprimían en Francia, pero circulaban por toda Europa. Estos folletos se consideran precursores de la cultura de masas y se fortalecían con la fuerte cultura oral de la época. Por fin entretenimiento en forma de dibujitos. Ojalá supiera lo que quieren decir. La alfabetización llegó a más personas y con ello
aparecieron más lectores y, en consecuencia, muchísimos más libros. Esto trajo la aparición de sociedades ilustradas, es decir, grandes cantidades de personas capaces de leer, escribir, comprender y contrastar información compleja. Y esas sociedades comenzaron a cuestionar el poder, tal como ocurrió con la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI, la Revolución Francesa en el siglo XVII, la independencia de Estados Unidos, las ideas del capitalismo y del socialismo, y la crítica constante a la Iglesia y al Estado, que habían perdido el monopolio de la información. Básicamente, podemos decir que con la invención de la imprenta llegó también la masificación de la crítica a la autoridad. Toma un libro, lee cosas, analiza el mundo, crea una sociedad ilustrada que cuestione al poder. La imprenta revolucionó lentamente al mundo hasta crear las primeras sociedades ilustradas, por lo que ya no habría vuelta atrás. Como pueden ver, hablar de la imprenta nos da pauta para hablar de muchos otros temas que merecen su propio video, como la historia de la opinión pública o la historia del periodismo. Como sea, los invito a dejar su like y su comentario.